Ok, en esta ocasión vamos a hablar de la ley de voltaje de Kirchhoff. La ley de voltaje de Kirchhoff establece que la sumatoria de las elevaciones de voltaje más la sumatoria de las caídas de tensión es igual a cero. Básicamente todo lo que sube tiene que bajar. Curiosamente, aunque la ley de voltaje de Kirchhoff sea para encontrar los voltajes, normalmente lo primero que se encuentra son las corrientes. ¿Por qué? Tenemos el voltaje y tenemos las resistencias. De hecho, este es el principio del método de mallas, pero eso se verá después. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es establecer un sentido de la corriente. Se puede establecer tanto sentido horario como sentido antihorario. Eso da igual, porque los resultados serán los mismos. En este caso lo estableceremos sentido horario. Ahora, con el sentido de la corriente nosotros vamos a determinar los voltajes en las resistencias, por así decirlo. Vamos a seguir el sentido de la corriente y aquí va a caer positivo, negativo, positivo, negativo. Aquí ya estaba puesto. Positivo y negativo. Ok, entonces, ahora que ya tenemos los signos determinados y como la fuente ya tiene sus signos determinados, no ocupamos ponerle. Cuando en el sentido de la corriente pasa de negativo a positivo, va a ser una elevación de voltaje. Y cuando pasa de positivo a negativo, va a ser una caída de voltaje. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Tenemos la fuente, pasa de negativo a positivo, entonces quedaría como una elevación, quedaría 20 volts. No vamos a poner esto por sentido de cálculos para facilitar, entonces tenemos que la resistencia vale 10, pero no podemos poner resistencia porque estamos con voltaje. Entonces acudimos a la ley de Ohm. ¿Cómo se calcula el voltaje? Intensidad por resistencia. En este caso la intensidad es una incógnita, entonces vamos a poner menos 10 y entonces ahora la siguiente resistencia sería un 2, que igualmente es una caída porque pasa de positivo a negativo, quedaría menos 2 y ahora se hace con la última resistencia, que pasa igualmente de positivo a negativo, es otra caída de tensión, entonces quedaría menos 28 y todo esto es igual a 0. Entonces, como vemos, nos quedaría una ecuación con una sola incógnita. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Despejarla. El 20 está sumando, lo vamos a pasar restando al otro lado y vamos a agrupar estas incógnitas, que las tres son las mismas. Quedaría menos 10, menos 2, menos 28, nos da un total de menos 40. Menos 40 y como el 20 está sumando, lo pasamos restando. Quedaría menos 20. Entonces, así nos quedaría la ecuación ya despejada. Una vez que hemos despejado la ecuación, volvemos a hacer otro despeje y quedamos que I es igual a menos 20, menos 40 está multiplicando, lo pasamos dividiendo entre menos 40, por lo tanto, menos entre menos da más y 20 entre 40 da 0.5 amperes. Ok, entonces, ahora que hemos determinado la corriente de este circuito, como incluso ya les mencioné anteriormente, que aunque es ley de voltaje, normalmente se usa para determinar corrientes. Y para comprobar que efectivamente la sumatoria de las elevaciones más las caídas es igual a 0, vamos a calcular los voltajes. El voltaje en R1 es igual a 10 por 0.5, que esto nos da un valor de 5 volts. Para la resistencia 2, que es de 2 ohms, voltaje en R2 es igual a 2 por 0.5, esto es igual a 1 volt. Y para la última resistencia, que es de 28, sería 28 por 0.5, esto es igual a 14 volts. Entonces, si despejamos aquí, bueno, más bien si reemplazamos los valores, nos queda de la siguiente manera. Sería 20 menos el voltaje en la resistencia 1, que como ya vimos es 5. Menos 5. El voltaje en la resistencia 2, como ya vimos, es 1, entonces sería menos 1 porque recordemos, pasa de positivo a negativo. Y para la última, que quedaría en la resistencia 3, ya vimos que su voltaje es de 14, igualmente pasa restando. Y esto es igual a 0. 20 menos 5 quedan 15, menos 1 quedan 14 y menos 14 es igual a 0.
Entonces de esta manera ya comprobamos que efectivamente sí se cumple la ley de voltaje de Kirchhoff. Pero ahora les voy a poner un caso un poco más complicado para que se vean las diferentes situaciones con la ley de voltaje de Kirchhoff. Ok, ahora tenemos un circuito un poco más complejo en el que estamos viendo 3 fuentes de voltaje. Entonces volvemos a hacer lo que hicimos en el primer circuito. Establecemos un sentido de corriente que en este caso igualmente será sentido horario para comodidad de cálculos. Entonces ahí está la intensidad. Entonces volvemos a asignar las polaridades a la resistencia. Lo positivo, negativo por el sentido de la corriente. Acá quería positivo y negativo, positivo, negativo, positivo y negativo. D. En este caso donde hay varias fuentes, recordemos, cuando se pasa de positivo a negativo va a ser caída de voltaje. Y cuando se pasa de negativo a positivo va a ser elevación de voltaje. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque una fuente de alimentación también puede ser considerada una caída de tensión considerando esto. Entonces, tenemos 10 volts, va a pasar de negativo a positivo. Van a ser 10 volts. La resistencia pasa de positivo a negativo, entonces quedaría menos 5i, porque no sabemos cuánto vale la intensidad. Entonces ahora está la fuente, y como vemos pasa de positivo a negativo, entonces va a ser una caída. Menos 6. Es por eso la importancia de establecer los signos. Entonces acá la resistencia igualmente es caída, quedaría menos 10i. Esta resistencia y esta igual van a ser caídas. Las pondré juntas para de una vez. Menos 23i y menos 10i. Ya no me queda aquí arriba, pero voy a seguir aquí abajito. Y como esta fuente pasa de negativo a positivo, por lo tanto es elevación de voltaje. Más 8. Y todo esto es igual a 0. Entonces volvemos a hacer lo que hacemos en el paso anterior. Hacemos un despeje y esto quedaría como 10 menos 6 me queda 4. Más 8 me va a quedar 12. 12 es igual a 5, 6, 10, 23. No, esta es 6, ¿no? 5, 10, 23 y 10. Esto nos da un total de menos 48. Aquí me equivoqué. Todavía no lleva igual. Menos 48 y todo esto se iguala a 0. Entonces aquí nuevamente tenemos la ecuación, hacemos lo mismo que la anterior, la despejamos y se resuelve. Esta ecuación nos da un resultado de que la intensidad es igual a 0.25 amperes. Entonces ya con este valor ya podemos determinar los voltajes en cada una de estas resistencias. Se puede hacer con la cuenta o se puede hacer directo. En este caso lo vamos a hacer mental. El voltaje en la resistencia 1 es igual 5 por punto 24 es lo mismo que dividir entre 4. Entonces esto nos daría un voltaje de 1.25 volts. Para la resistencia 2 sería lo mismo, 10 por punto 25. No sé por qué estoy poniendo la cuenta. Que es 2.5 volts. Para la de 23, que es la resistencia 3, es 23 por punto 25 da 5.75 volts. Y por último la resistencia de 10, que nuevamente da la resistencia 4, que igualmente da 2.5 volts. Entonces hacemos la suma. Aquí sería 1.25 más 5.75 nos da 7, más 2.5 nos da 9.5, más 2.5 nos da 12. Entonces vemos que esto es 12 menos 12, que ciertamente da igual a 0. Entonces de esta manera podemos comprobarlo, que no importa cuántas fuentes o resistencias haya, el principio siempre aplica igual. Ok, entonces supongamos que aquí está la Tierra. Entonces
¿Qué pasa si queremos saber el voltaje que hay entre este punto y este punto? Aquí vamos a decir que es el negativo. No, aquí vamos a poner positivo y aquí a negativo. Entonces, borramos. Y este es el punto BX. Entonces, como ven, aquí queremos saber el voltaje que hay entre estos dos puntos. Que aunque se puede considerar que entre estos dos puntos no hay un paso corriente como tal, existe la diferencia de voltaje. Entonces, esto se puede determinar de dos maneras. Tomando el camino que hay de aquí y volviendo por aquí, o el camino que hay por aquí y vuelve por acá. De las dos maneras nos va a dar el mismo valor. Por ejemplo, aquí pasa de positivo a negativo, entonces sería menos BX, que así es como lo hemos llamado. Pasa de positivo a negativo, que igualmente hace una caída, era de 2.5 el voltaje que había en esta resistencia. Entonces en la fuente pasa de negativo a positivo, que sería más 10. Y por último, aquí está la última resistencia, que es una caída de tensión nuevamente, que aquí en el voltaje aquí era 1.25, pero como es caída menos 1.25 y todo esto se iguala a 0. Entonces aquí nuevamente tenemos una ecuación, que es lo que hacemos, despejamos. 10 menos 2.5 nos da 7.5, menos 1.25 nos da 6.25. Entonces nos queda como que menos BX es igual a menos 6.25. Pasamos el menos para el otro lado y nos queda positivo. Entonces BX vale 6.25 y no consideramos todo lo que está acá, sino que solo usamos este lado. Pero ¿qué pasa si ahora lo resolvemos por el otro lado? Por el otro lado va a ser lo mismo. Aquí va a ser, pasa la fuente de positivo a negativo, entonces es una caída, es menos 6. Pasa de positivo a negativo, va a ser una caída de voltaje, que allá había menos 2.5. Entonces aquí nuevamente pasa de positivo a negativo y había una caída de 5.75. Estos voltajes que estoy poniendo son los que ya calculamos anteriormente. Entonces, y aquí la fuente pasa de negativo a positivo, por lo tanto es elevación de voltaje, entonces será más 8. Y como vemos aquí en el punto BX pasa de negativo a positivo, por lo tanto es una elevación de voltaje, más BX. Entonces, todo esto es igual a 0, buscaría como que BX, y todo esto se suma. Aquí las 0.75. Entonces, si hacemos la suma de todos estos valores, nos va a dar un valor de 6.25 positivo. Y básicamente eso sería todo en cuanto a la ley de voltaje de Kirchhoff. Podemos determinar voltajes independientemente aunque no haya flujo de corriente, sino con que exista una diferencia de voltaje ya se puede establecer la ley de voltaje de Kirchhoff. Y como se mencionó, aunque normalmente se llama ley de voltaje, normalmente es usada para establecer corrientes, que próximamente esto se verá en el método de Myers, que de hecho esto es el principio del método de Myers. Y esto sería todo por este video. Hasta luego.